Divergentes y allegados. Un podcast psicoeducativo sobre inteligencia, divergencia y sus testimonios. Presentado por Sara Gálvez y Diego Tomé. Hola familia, bienvenidos divergentes. Y bienvenidos allegados. Bienvenida Sara. Bienvenido Diego. Como he estado viendo la métrica de dónde nos escuchan a lo largo del mundo, quiero dar la bienvenida específica a los oyentes del Reino Unido, Bélgica, Colombia, Polonia, Alemania, Estados Unidos, Uruguay y Vietnam. Bienvenidos todos. Bienvenidos estéis desde donde estéis. Desde Vietnam, magnífico. Sí, magnífico. Hemos tenido una escucha desde Vietnam o desde una VPN de Vietnam, que también puede ser, pero a mí me ha gustado soñar que un vietnamita o un español viviendo en Vietnam nos está escuchando. Justo estaba pensando, no conocemos a nadie que esté viviendo en Vietnam. Así de primera no caigo. No, yo tampoco caigo. Pero la probabilidad de que nos esté escuchando un vietnamita es más bien baja. Es bajita. Por error. Vale. Un error muy loco, ¿no? Vale, bueno, muy guay. Muchos puntos de escucha. Así es. Así que bienvenidos todos y si os parece, os contamos un poquito de qué va el programa de hoy. ¡Empezamos! En el programa de hoy, ¿qué tiene que ver amargarse en la mejor fiesta del mundo con quitarle importancia a tu premio Nobel? La respuesta, las distorsiones cognitivas. Hoy en el Videoclub conoceremos cómo el cine distorsiona la idea que tenemos del amor. Y nuestro divergente en la historia inspiró a muchos a soñar mientras él parecía soñar despierto. Sara, pues parece que vamos a hablar de distorsiones cognitivas. Efectivamente, eso parece. Bueno, no solo lo parece, lo es, lo estamos haciendo. Aquí estamos en este programa número 7. Programa número 7, amigos, desde Colombia. ¿Por qué vamos a hablar de distorsiones? Porque hemos pensado que es un tema apropiado, ¿no?, para atraer a divergentes y allegados. Vamos a hablar de ello porque es algo que nos encontramos con muchísima asiduidad en terapia, que nos lo encontramos en consulta. Pero es que más allá de eso, constantemente nos entramos encontrando en nuestra vida diaria que nuestra forma de organizar el mundo a veces es un poco rara porque partimos de ideas distorsionadas precisamente y afecta nuestra manera de entender a los demás, de entender las relaciones, incluso de entender nuestra propia salud. Y también es un poco consecuencia de algunos programas que ya hemos hablado, cuando hemos hablado de expectativas, cuando hemos hablado de exigencias. Es verdad que eso son algunas veces ideas un poco distorsionadas y que al final movilizan nuestra conducta. Y yo lo he visto muy reflejado en el programa que tenemos, que hablábamos sobre prejuicios. Ahí sí que he visto yo que hay muchos prejuicios que se apoyan en esa visión distorsionada que tenemos de la realidad y de alguna manera, bueno, pues se sigue fomentando, por lo tanto yo llego cada vez pues a tener más prejuicios, a tener ese prejuicio más ahondadito. Entonces, pues sí, me parece que también, como tú has dicho, estoy de acuerdo en que lo vemos bastante en nuestro trabajo diario y en concreto con nuestro colectivo de altas capacidades, pues vemos que tiene además mucha importancia, ¿no? Para ello a veces es fundamental corregir este tipo de distorsión, trabajarla desde un punto de vista cognitivo para poder llegar a mejores ideas, mejores conclusiones y al final pues mayor estado de bienestar. Bueno, pues una vez que ya hemos aclarado el porqué, pues quizás podríamos explicarle a nuestros oyentes qué es una distorsión cognitiva. La definición. Yo me he apuntado para empezar una definición muy sencillita, ¿vale? Y es que la distorsión cognitiva es un error al procesar la información que me llega. ¿Vale? Ese estímulo que ya hemos hablado más veces, que me llega y que yo tengo que de alguna forma analizar, y no solo analizar, sino elaborar una respuesta, me está llegando con errores a la hora de filtrarlo. Errores que si yo mantengo, al final van a formar un patrón de pensamiento que hace que yo interprete mal la realidad, mal de manera inexacta. No es que yo me la invente, una distorsión cognitiva no es tampoco el punto de a lo mejor un trastorno mental, de alterar totalmente la realidad o de yo inventarme consciente o inconscientemente lo que está pasando,
sino que no llega a ser del todo exacto la conclusión que yo estoy sacando de lo que está ocurriendo. Claro, este patrón de pensamiento que me está llevando a mí a una conclusión errónea, en lo que al final va a desembocar es en problemas emocionales, Claro. en que yo tenga conductas desadaptativas o tenga pensamientos desadaptativos que hagan pues que yo me sienta mal o mi entorno, la gente de mi entorno se sienta mal. En la definición que yo he buscado incluye este punto, incluye que Qué una guay. distorsión tiene consecuencias emocionales negativas o lleva a cabo conductas inadecuadas o conflicto con los demás, las tres cosas que tú has dicho, ¿no? Y al Exacto. final es ese triángulo de la psicología del que hablamos con asiduidad, desde la perspectiva cognitivo-conductual, que es la que nos hemos formado nosotros. Pensamiento, emoción y conducta están siempre relacionados entre ellos. Yo siento en función a mi pensamiento y actúo conforme a esa emoción y a ese pensamiento, y están los tres relacionados. Entonces, claro, tal y como nos lo estás transmitiendo, si hay un desajuste en ese pensamiento, pues se desajusta todo el sistema entero. Sentimos y nos comportamos de una forma, vamos a llamarla desadaptativa, o por lo Exacto. menos de sufrimiento. Yo cuando por ejemplo, lo he dicho antes y como que me autocorrigió por dentro, el que interpretemos mal la realidad, ya ahí en mal hay un juicio de valor, ¿no? Entonces me gusta mucho más el inexacto o el desadaptativo, porque yo ahí tampoco estoy entrando en juicios personales, porque los juicios personales pueden provenir de propias distorsiones, incluso que yo tenga, ¿no? Por lo que Totalmente. al final se nos hace un poco un lío. Me gusta mucho más que estemos en ese punto neutral. Y si te parece, me gusta muchísimo cuando yo lo trabajo, resumirlo con la palabra creencias. Eso Porque es. al final, ¿verdad? Ese patrón de pensamiento no es otra cosa que una creencia. Así, una creencia que, aunque estemos diciendo que es desadaptativa, la persona que la experimenta opina que es todo lo contrario, o no es que lo opine, sino que lo tiene integrado de forma que en su sistema, en su forma de funcionamiento, le resulta fácil o le resulta automático, vamos a decir. También has mencionado antes que no es una cosa que decida tener esa creencia, Exacto. ¿no? Sino que es el fruto de mucho razonamiento, de enfrentarse a múltiples situaciones, y al final eso es lo que encauza en una creencia determinada. Claro, y también el copiado de conducta que tengamos, Claro. las personas que tengamos a nuestro alrededor y cómo ellos reaccionan o las creencias que ellos tienen. Yo creo que estamos transmitiendo en estos programas que el ser humano tiene mucha responsabilidad y que también hay muchísimas cosas que no son su responsabilidad estar Claro. haciendo. Es su responsabilidad, al menos en mi opinión, tomar parte de lo que ocurre e intentar hacer algo, por supuesto, más adaptativo. Pero desde luego no es responsable de muchas de las cosas que ha ido asumiendo, que ha ido encajando en el cerebro, porque a veces que no sabemos ni que están ahí, y si las descubrimos no sabemos ni qué hacer, o nos da hasta mucho miedo tener que enfrentarnos a ciertas cosas sin ayuda, sin apoyo, sin más información. Bueno, pues para eso estamos nosotros aquí. Exactamente. Vamos a deciros, pues, de dónde viene este punto de distorsión. También, pues yo tengo planeado comentaros algunas que a mí me parecen más llamativas, porque es verdad que esto hay muchísimas y pensé que bueno, que tampoco vamos a dar una clase magistral, quizás nos vamos a parar en todas, ¿no, Diego? O sea, que yo voy a comentar las que a mí me llaman más la atención. Perfecto. Por X razones, yo imagino que tú aportarás y luego, ¿qué hacemos con ellas? Exactamente. ¿No? ¿Cómo podemos ayudar un poquito a corregirlas? Por lo menos dar algunos consejillos. Yo y Sara me he traído impresas las que yo paso en consulta. Cuando algunas personas quieren saber un poco más de este tema, yo me lo imprimí. No significa, por supuesto, que lo vayamos a leer todo. Son 6 páginas. Bueno, nosotros no, pero el mismo Pablo quiere ponerse así en plan papagayo. Ahí Distorsión número 1, sobre generalización. Así es. Dícese de... Así todo el ratito. Y ya que la has mencionado, pues aprovechamos para saludar a Pablo y a Silvente, que nuevamente nos abren las puertas del estudio de historias para no leer. Así que muchas gracias por prepararlo todo. Y muy bien. All right. Muchas gracias, chicos. Pablo tiene preparado un folio, un papelito con esa expresión que es suya típica. Entonces, de vez en cuando lo vemos aquí aparece al otro lado del cristal con eso y se posiciona. Sí, es que todo va bien, es como una plantilla, ¿no? Eso Así es. muy chulo, pintada de color. Eso es. Y nada, estaba viendo los papeles que nos has comentado y te iba a decir que me consta, porque en algún momento me has dado una copia a mí también. Ajá. Entonces tengo yo una ahí de chuletilla, por si de vez en cuando me hace falta. Aunque la verdad es que también tengo que confesarte que estos son temas que yo creo que nos sabemos un poco de memoria. Sí. Porque fue chulo cuando yo lo estudié, recuerdo que me pareció una cosa muy llamativa y me pareció algo de, pero bueno, ¿cómo esto no me lo han contado a mí antes? Claro. O sea, yo estoy presentando errores en mi pensamiento y yo me creo aquí la máxima y nadie me ha dicho que yo puedo estar equivocada, y no solo a nivel moral, ¿no? De tener que aceptar esa equivocación, sino que lo mismo estoy equivocada porque mi cerebro está haciendo unas jugadas de las que a mí no me está pasando parte informativo. Así es. Y por otro lado, es verdad que el hecho de repetirlo durante muchos años constantemente, pues al final hace que tengamos esto también muy
dominado. Esto es un ABC. Exactamente, esto es un ABC. Entonces, para hacerlo más original, si te parece, te voy a decir cómo yo me lo he dividido. Muy bien. Yo he visto situaciones complicadas, barra trastornos, en los que aparecen las distorsiones cognitivas, o al menos los que las distorsiones cognitivas tienen un gran peso, y he elegido la que me parece más característica de cada patología. Qué bien. Sí, por hablar un poco de a qué afectan y también ver pues la que a mí me parece más importante o la que se presenta en mayoría. Vale, pues lo vamos a hacer así, me parece guay, dejando claro que no porque lo presentemos tenemos una patología, sino que a título de caricatura o a título visual, pues para que podamos identificarlo. De hecho, hay una categoría que he llamado general, que es como, aunque no nos pase nada, pues yo veo que se presenta mucho esta distorsión. Vale, y luego ya pues he dividido un poquito en otros aspectos. Qué bien. Para hacerlo un poco más movido, menos teórico, y también que a mí me resultara más original, porque como ya hemos hablado, es la misma información. Claro. A ver si me la autopresento de forma más divertida y me autoparece mejor. Muy bien. Digo, uy, qué bien, Sara, qué cosa tan nueva. Muy bien. Pues bueno, pues así nos subimos los dos al mismo tren. Sara, tú vas guiando y yo me voy paseando por los vagones. Y vas aportando, ¿no? También. Eso es, magnífico. Me parece guay. Pues mira, si te parece, yo empezaría por una cosa que tenemos que intervenir muchísimo, que es nuestro tema ansiedad-estrés, ¿no? Cuando estamos dentro de un episodio pues de estrés ya muy a largo plazo, muy crónico, que ya nos derivan una actitud ansiosa y de una manera de percibir el mundo ansioso. No estamos hablando solamente de una mala racha, sino de que, bueno, ya se haya establecido en el tiempo que yo reacciono y actúo de esa manera. Entonces, en personas que están en esta situación, yo veo que presentan muchísimo una distorsión que llamamos abstracción selectiva. Esas personas con ansiedad tienden a quedarse con las variables negativas. Me abstraigo, ¿no?, de la información y selecciono solamente esa variable. ¿Por qué? Pues entendemos que como yo estoy en un estado ansioso, de alarma, de gran activación, ¿no?, me preocupa mucho más lo que puede ir mal y para mí tiene mucho más peso lo que puede ir mal. Del tipo, pues vamos a coger a lo mejor un tren y directamente ya digo, pues que lo voy a perder. Claro. O voy con el tiempo justo y digo, pues seguro que me va a dejar en tierra, ¿no? Claro. Cuando puedo ver que también hay más elementos en la situación. Puesto por poner uno muy muy conocido que justo me acaba de pasar, sin abstracción selectiva, simplemente lo he perdido. Lo has perdido y ya he está. perdido y ya no me he inclinado ni hacia que sí ni que no, es algo que ha ocurrido, pero sí que es verdad que o a mí misma o a muchos de mis pacientes o conocidos cercanos también, ¿no?, a nivel personal, pues observo yo que cuando están en esa fase o metidos incluso dentro de ese tipo de trastorno, las cosas negativas tienen un peso mortal. Claro, lo que hay ahí debajo, está diciendo ansiedad y estrés, nos sirve mucho pensar que las dos emociones que lo apoyan son el miedo y la tristeza. Claro. Cuando aparece el miedo, lo que buscamos es protegernos de una amenaza, y cuando nos invade la tristeza, lo que hacemos es una evaluación negativa de lo que nos ha pasado y una revisión negativa de lo que nos puede pasar. Entonces, en ese sentido, claro, como el miedo busca protegernos, me voy a fiar de cualquier peligro, de cualquier cosa que pueda poner en peligro, en este caso, subirte al tren. La hora, el espacio, cuando estábamos con tema de pandemia, pues si he llevado la mascarilla, si se me ha olvidado. Entonces, claro, esto un poco por traducirlo de otra manera, es que solo me fijo en las cosas negativas, aunque estén pasando otras neutras o positivas a mi alrededor. Situación, por poneros más ejemplo, que nos puede pasar de forma muy habitual cuando tenemos este tipo de perfiles y hay que ir a alguna situación social. Eso es. En la que es posible que haya muchísimas cosas positivas, como que conozco a mucha de la gente que hay. Hay que ver que aquel de la esquina no lo conozco y ya me pone nervioso. Sí. Quizá también el tipo de servicio que nos van a dar. Hay que ver que en este sitio pues no ponen cerveza y lo que yo bebo es cerveza. Bueno, tienes refrescos, tienes vino, tienes un montón de cositas, ¿no?, que también puedes usar. Estamos en una conversación dentro de esa fiesta, dentro de ese intercambio, y yo he hecho propuestas, se me han tenido en cuenta, pero digo una para ver qué hacemos a continuación y nadie coge mi idea. Hay que ver que es que nadie me hace caso, que es que me han rechazado. Y como dice Diego, no tengo en cuenta que me han ofrecido otra alternativa, que se me ha escuchado en otras partes, que yo, insisto, sí que conocía a mucha de la gente que estaba allí, pero todas esas partes que, como Diego ha dicho, me ponen triste porque me decepcionan o me siento rechazado o me da miedo quizá perder pertenencia, es básicamente a lo único que le doy importancia. Claro. Y cuando les toca hablar con nosotros y nos dan el feedback, pues la fiesta fue lo peor, yo no conocía a nadie, encima no había lo que yo bebía y nadie me hizo caso. Así es. Y es como, bueno. Resumen, ¿no? Resumen. Claro, y también me viene a la cabeza, ante esos perfiles más rígidos que hablamos en los primeros programas, pues cuando aparece una situación nueva, me pongo en lo peor que puede pasar en esa situación nueva. Es la primera vez que voy a este instituto, es la primera vez que voy a una reunión.
la primera vez que voy a comprar determinadas cosas, pues pienso que me pueden salir mal las cosas y me fijo en todos esos detalles que tú estás mencionando. La novedad y lo que conlleva incertidumbre, pues es verdad que muchas veces hace que este filtro, que este sesgo aparezca con normalidad. Exacto. Como ha dicho Diego antes, por recordarlo por todas las que vamos a decir, no es necesario tener ansiedad para presentar esta extracción selectiva, pero es verdad que me parece muy llamativo en estos puntos. Cualquier día incluso que estoy ansioso, pues porque me toca ir al aeropuerto, que no es una cosa que hago habitual, oye, pues puedo presentar ese filtraje y no pasa nada. Pero es verdad que insisto que lo he escogido en la zona un poco en la que lo veo más habitual. Así es. Y además, no solo habitual, sino que deteriora más, porque dentro de esa situación ansiosa podemos presentar otras distorsiones que no veo yo que hagan tanto daño, sean tan difíciles de corregir como esta extracción. Entonces, bueno, me ha gustado esa. Qué bien. Vamos a hablar entonces ahora una que yo trato bastante, que es dentro de los trastornos alimenticios, trastornos de conducta alimentaria, nuestros TCA, ¿vale? Dentro de los TCA, que también, pues una situación bastante intensa, ¿verdad? Que además nuestra población joven, con todo el tema de las redes sociales, insisto, a la que ya le dedicaremos un programita, pero está sufriendo muchísimo, estamos ahí en eso. Yo veo una que además de las que yo considero que es más piedra angular en este tipo de trastorno, el tema de compararse injustamente, de hacer esta comparación distorsionada, en la que normalmente estos perfiles, en esta situación, se comparan con todas estas personas que tienen una figura mejor y jamás se comparan con aquellas personas que tienen objetivos peores conseguidos que ellos mismos. Y constantemente caen en esta fase de miseria, ¿no? De sentirse fatal, pues porque nunca van a tener esa musculatura, van a estar así de delgados o de altos o de guapos o de esbeltos o lo que sea, ¿no? En masculinos y en femeninos. Son así, ya no solo como tú lo has dicho, sino que cualquier otra comparación que le saque de esa posición de exigencia. Podrían estar fijándose en cualquier otra persona que le ayudara a tener una comparación positiva, una imagen positiva. Exacto. Sin embargo, están ahí. Hay un sesgo también en qué tipo de estímulos se fijan, ¿no? Hay una selección, hay una atención muy, muy selectiva en este caso, y tiene mucho que ver también aquí con cuando hablamos de exigencia hace unos programas, de esa parte dolorosa, de esa parte inalcanzable. Cuando estamos con estas comparaciones, nos las planteamos como son ideales. Y como estos ideales que son, además tú la mencionas muy bien, esas redes sociales que vemos a la gente que parece tan cincelada. No nos planteamos siquiera si hay preparación detrás, de cuándo puede ser ese vídeo. Ya no te estoy hablando solo de filtros, sino de, bueno, saber escoger una luz, un maquillaje, un buen fondo. Todas esas cosas también son importantes y, por supuesto, el tiempo y la dedicación que cada persona tenga en su imagen, que eso también conlleva muchísimo en la vida. No todos dedicamos el mismo tiempo o tenemos tampoco, ¿no?, el mismo tiempo para dedicar a eso en todos los momentos de nuestra vida. Si de verdad un objetivo, también entiendo que llegaremos a adquirir ese tiempo y que lo invertiremos de esa manera, pero si estamos en una fase en la que yo todavía no puedo hacer eso, pues igual, ¿no? Y me gusta mucho el punto que tú has dicho porque es muy exigente. Al final, si yo estoy haciendo todo lo que puedo y veo que no puedo más, o simplemente estoy exigiendo a mi propia fisionomía, yo soy de una manera y no voy a ser de otra, no vamos a ganar muchísima más anchura de espalda o muchísima más altura por mucho que yo lo desee o me enfade, me frustre, incluso, bueno, pues caigamos en un trastorno de conducta alimenticia. Totalmente. Y pues poniendo un poco la misma situación de quedada, de fiesta a la que me invitan, pues lo mismo en general físicamente, la mayor parte de la gente que hay allí es normativa y hay un par de perfiles que son quizá los que yo me querría parecer y esos son los únicos que veo. Así es. Ya está, esas son las dos únicas personas que me llaman la atención y entran en este bucle, esa comparación tan injusta de que ver que yo no voy a ser ellos, que yo no voy a llegar, claro, que yo no me valoro, que es que yo no me veo así. Claro. Cuando si miras el resto, el 58, no las 58 personas que había allí, salvo esas dos, pues bueno, pues claro, incluso me podrían ayudar a subirme un poco el ánimo, a regularme mejor a nivel de autoestima, claro, y decir, oye, pues ni tan mal. Y aún así miro a aquellos y digo, ahí está mi objetivo, yo voy a seguir pico y pala a ver si esto lo consigo. Claro. Pero claro, en su caso no tienen esta actitud tan maja que yo acabo de demostrar, sino que vamos a latigarse y exigirse constante. Hay un sesgo, Sara, que me parece que viene muy a colación, que tiene que ver, bueno, con un experimento que se hicieron en los 70, que es de un psicólogo que se llama Bower, y dice que muchas veces condicionamos tanto los recuerdos como en qué prestamos la atención en función de nuestro estado de ánimo. Claro. Entonces, si vemos estímulos que refuerzan nuestro estado de alerta, serán esos los que nos fijemos y ignoraremos el resto. Si estamos en un estado más triste, más bajo, nos fijaremos en aquellos que refuerzan ese estado de tristeza o de miedo, que en un principio puede ser más adaptativo. Si estás asustado, verás los colmillos del diente de sable, verás X cosas y eso ayuda. Pero claro, en una sociedad como la nuestra eso se hace mucho más complejo y lo que estás diciendo, ¿no? Al final es un sesgo que nos dificulta mucho lidiar en muchísimas situaciones.
situaciones. Y por lo que dices también, yo creo que una constante que nos vamos a encontrar en muchos de estos secos es ver solo el resultado, es ver solo la punta del iceberg. Exacto. Tú has hecho ahí un apunte que me parece muy interesante que lo remarquemos, que es que estas comparaciones en personas con trastornos de conducta o que estén ahí bastante implicadas en ese tema, solo ven el cuerpo, solo ven el resultado, solo ven, mira qué guapo, mira, este es mi objetivo. Pero como tú bien has dicho, el proceso no se pone sobre la mesa. Y eso es una distorsión de la que estamos hablando. Es muy complicado gestionar eso. Porque además llega una visión túnel en el que parece que la única forma de hacerlo es la que estoy haciendo y aún así no es suficiente. Volvemos al tema de exigencia. Y a tema de expectativas, chicos, porque al final todas estas cosas van de la mano. Si tengo una expectativa muy surrealista y encima me exijo de manera que es muy poco sana y además mi manera de exigirme no está basada en ninguna de las pautas que digo yo hemos dado ya de, oye, hago deporte, me cuido, tengo de alguna manera una buena autoconciencia de quién soy y lo que puedo conseguir, me busco la ayuda adecuada para conseguir mis objetivos. Es verdad que si no utilizo esas herramientas, pues bueno, igual que en la ansiedad, pues en la distorsión que hemos dicho, es verdad que es dolorosa. Yo considero que en los trastornos de conducta alimentaria esto es una cosa muy dolorosa de vivir y de verlos sumidos en todas estas circunstancias. Así es. Genial, pasamos a otra. Vamos a ver, que me había parecido también muy curioso porque sin darme cuenta he puesto la contraria. Bueno, la contraria, más o menos, y es que he estado haciendo un poco revisión en la depresión, porque hay muchas distorsiones cognitivas que son muy importantes, son apoyos muy importantes de los estados depresivos. En la depresión yo me había resaltado la devaluación de lo positivo. Claro. En la ansiedad solo me quedo con lo negativo y en la depresión lo positivo lo devalúo muchísimo. Como que no es para tanto, exacto, ¿no? Eso es lo que iba a decir, no es para tanto. Bueno, pero es que aquella persona te ha hablado, ay sí, aquella persona nada más. O mira, oye, que al final este muchacho ha sido majo y ha ido al chino y te ha traído una cerveza. Oye, bueno, encima ha tenido que molestarse, ¿no? Por ir a eso, por eso para mí. Como todas esas cosas que son evidentemente positivas, que serían pequeños escaloncitos en los que yo me puedo apoyar para ir subiendo, le quito tal importancia que me quedo fatal. Y creo además que esto es una muy buena distorsión que los demás podemos aprender a identificar desde fuera. Porque cuando estamos hablando con alguien que está un poco deprimido, lo que más notamos es que todo lo positivo que intentamos decirle lo tira. Como, así bueno, tío, pero no te preocupes porque ya la semana que viene tal. Bueno, sí, la semana que viene, pero es que después va a pasar no sé qué cosa. Oye, mira, menos mal que llevabas hoy el paraguas y no te ha llovido. Bueno, da igual porque tal, los zapatos me los he mojado igual. En fin, llega un punto que nos desesperamos como ser humano porque es como, bueno, tío, pues si nada te vale, yo como que más no puedo hacer, ¿no? Pablo se araña la cara con ese tipo bueno, de, me arranco de la momentos, piel, ¿no? ¿Y cómo? ¿Te ayudo? ¿Cómo? Está bien que lo sepamos, ¿no? Porque si anticipamos que eso nos puede pasar como claro, ayudantes, totalmente. como apoyadores, pues nos quitamos una fuente de agobio ahí también, ¿no? Sabemos que eso va a ser así. Y nos evitamos meter la pata porque, en fin, no somos perfectos y si yo estoy ahí en todo mi ímpetu de ayudar a la otra persona y veo que no, como dice Diego, y cada vez me frustro más, pues corro el riesgo también, ¿no? De acabar pues con alguna frase de esta guay rollo, pues es que no se te puede decir nada, es que a ti no te sirve. La frase tonta. Pues podemos caer también en este tipo de frases y encima ahí sí que no estamos ayudando en absoluto, ¿no? Claro. Porque la otra persona que ya está por llevarse eso negativo, ya es que hasta tú te enfadas conmigo, ¿no? Ya es que tal, en fin, que tenemos que también tener ese punto de ponernos límite a nosotros y decir, bueno, yo identifico que esta persona está de esta manera, voy simplemente a estar y a ir aquí de la mano o simplemente escuchando o simplemente pues aportando con mi presencia y unos cuantos bombones en los bolsillos, Siempre. Que eso viene bien. Siempre. Y más allá, pues reconocer que quizás no somos la persona adecuada para hacer algo o no es el momento adecuado, Así tampoco, es. ¿no? Que no pasa nada. Fíjate que de las primeras cosas que has dicho en tu definición es la reinterpretación de un estímulo. Exacto. ¿No? Entonces, un poco para que también lo entendamos, están poniendo sobre ese estímulo cosas que no dependen del mismo estímulo en sí. Queremos hacer hincapié en que esto es fruto de un procesamiento de la información desajustado. Y aquí podemos conectar con lo que he dicho antes, pero que le podemos poner otro nombre, que son los razonamientos emocionales. Que yo no me lo he apuntado en concreto, pero yo estaba segura de que iba a salir o de que en algún punto tú lo ibas a sacar, porque es algo que utilizamos muchísimo, que está presente en todos los aspectos de los que yo voy a hablar y que nosotros mismos somos carne de cañón, del razonamiento emocional muy a menudo. Un razonamiento emocional, querida audiencia, es pensar que las cosas son como las siento. Si yo siento que esto es incómodo para mí, es que objetivamente para mí es incómodo. Exacto. Si yo me siento amenazado por una situación o por una persona, yo interpreto que la situación es una fuente de peligro. Y si yo me siento mal, por como tú me estás hablando, porque estoy hablando contigo, tú me estás tratando mal. No es que yo me esté sintiendo mal, ¿no? Es que tú estás siendo malo conmigo. Eso es. Y tenemos que tener cuidado con cómo razonamos esas cosas.
hasta qué punto realmente es un razonamiento si solo me baso en emociones. Ya vais viendo con nosotros, ¿no?, que la emoción es la parte que la amígdala controla y la razón es un poco más la parte que el lóbulo prefrontal controla. Por lo que ahí estamos un poco, ¿no?, en una... no sé qué decirte, pero como un terreno pantanoso, ¿no? Sí, Los dos deben de formar parte, así que razonamiento emocional, bueno... Muy interesante este fenómeno. Muy bien, pues vamos a hablar ahora de las que me he apuntado en general. He escogido una que yo veo muchísimo en nuestro alumnado, en nuestro público con altas capacidades, y otra que a mí personalmente pues me molesta mucho que la gente presente. Y he cogido el pensamiento polarizado, el tender a pensar que todo va a ser o blanco o negro, o verdad o mentira, o voy o no voy. En realidad lo tenemos interiorizado, es la movida esta de si ve el vaso medio lleno o medio vacío. Es que está en todas partes, ya parece que estamos condicionados para pensar polarizadamente, ¿eh? Claro, pero incluso lo hemos hablado en otros programas, hay muchas manifestaciones, muchos procesos en nuestra sociedad que nos llevan a tener que posicionarnos y además inmediatamente, ¿no? Y lo además que también retroalimenta. extremos, ¿eh? Claro. Tener que irnos a extremos alejados cuando en general yo soy una persona que no se suele sentir identificada con ningún extremo. Claro. En ningún aspecto de la vida, ¿no? Sí con las ideas, pero no esas ideas de forma extrema. Tiene que ser algo muy concreto para que yo diga, venga, va, ¿no? Sí que estoy en el extremo porque me representa mogollón o emocionalmente incluso, ¿no? Me siento ahí muy, muy identificada. Hoy he estado leyendo un poco por conectar con otros temas. Se ha publicado la encuesta del CIS. El CIS es un organismo aquí a nivel español que hace consultas estadísticas relacionadas con la política, con la situación política del país, y una de las principales preocupaciones de los españoles, bueno, más que preocupaciones, las principales demandas de los españoles encuestados es que los partidos políticos se intenten poner un poquito más de acuerdo. Esto puede ser una constante, siempre podemos pensar esto, pero es como el pico que hemos experimentado más alto en prácticamente todas las democracias. Esto es un poco reflejo de lo que estamos diciendo. Tenemos una sociedad que o eres de superizquierda o eres de superderecha, y posicionarte en el centro, no en el centro, simplemente en esos puntos, te demanda que al final estés juzgando, estés condicionando lo que estás haciendo, incluso que te puedas sentir mal por no tener una opinión clara de las cosas, una opinión totalmente forjada de las cosas, ¿no? Y al final acabas en la polarización, y es como tú bien dices, y te pierdes mucha oportunidad estando polarizado. Y es incómodo, porque intentando mantener ese punto un poco más regulado de estar en medio, de ver ventajas de ambos puntos, de ambos extremos, y de intentar hacerlo de manera más regulada, acabas hasta siendo muy criticado, como si no hubiera carácter suficiente para defender algo, ¿no? Es como no estás suficientemente vinculado, no te importa lo suficiente, y llegamos mucho a esa situación de deterioro, de al final querer devaluar a la propia persona, pues porque no me apetece o no comparto, no veo coherencia en irme al final a esos extremos. Ni odio uno, ni amo al otro. Es como, bueno, pues depende del día, del momento y de cómo tú me lo estés expresando, claro, pues estaré más a favor o más en contra. Claro, o los datos que tenga. También hablamos de esto porque es verdad que muchas veces nos sentimos que en efecto tenemos que llegar a esta posición de tenerlo todo claro, de tener una posición forjada sobre todo. Y queridos oyentes, esto es extremadamente difícil. Muchas veces hablamos de como metáfora de cuando vivíamos en las cavernas, cuando vivíamos en cuevas, que vivir en sociedad era muchísimo más fácil. Hoy en día nuestra sociedad es tan compleja que realmente tener una posición firme, polar, como estamos hablando, polarizada y contundente sobre algo es realmente difícil porque hay tantas fuentes de información, hay tantas posiciones y es tan dinámico el mundo en el que estamos que al final quedarnos en una única posición, de verdad que sí, en sí es una exigencia casi inalcanzable. Y curiosamente, que yo creo que a ti te va a gustar mucho, Diego, te va a resonar un montón, la que he cogido relacionada con nuestro maravilloso mundo de las altas capacidades, en parte porque me parece fascinante y en parte porque también me toca un poco las naricillas, es una falacia, nuestra amiga, la falacia de justicia. Aquí está. El mundo tiene que ser como yo quiero. Eso es. Y constantemente entramos en conflicto. Esa es una que, bueno, de al principio ser divertida, de fíjate, hay que ver estos niños con esta voluntad y esta opinión, está pasando ya a ser un poco de, vamos a ver, ¿no? Aquí ahora va a ser todo como el César diga, ¿no? Esta es la situación. Ya no solo eso, sino que si no pasa, no es que sea bueno o malo, es que es injusto. Totalmente injusto. Todo lo que no ocurre como yo quiero es injusto. Sí. Ya está, hay que ver que mi madre no me regala un iPhone, qué injusto. Porque yo ya que quiero un móvil, quiero un buen móvil con una buena cámara para hacer buenas fotos. Tú, que tienes 13 años. ¿A ti te
Bueno, seguro que sí, seguro que has tenido alguno que los niños de 12, 10, 13, 15 años le dicen a los padres, es que eres fascista por decir las cosas así. Sí, también es verdad que están utilizando ese término mucho, ¿no? Sobre todo cuando tienen que poner normativas con el teléfono, ¿no? A las 10 hay que soltar el teléfono ya, pues por la noche. Aconsejado por psicólogos, chicos, yo soy una de estas personas que profesional y personalmente piensa que el móvil por la noche no es muy buena idea por un montón de funciones que tenemos en el cerebro, mucho menos nuestros más pequeños de la casa. Por lo tanto, hay una hora tope a la que hay que dejarlo. Son fascistas los padres por ponerle normativa de uso de algo que es su propiedad, forma parte de su intimidad. Bueno, leyes las altas capacidades tienen maravillosas, para dar y regalar y para hacer pequeños libritos de la ley según yo, en el punto del mundo según yo. El mundo según yo. Me gusta mucho. Y bueno, y yo intento trabajarlo mucho además con ellos visualizándolo. Igual que te he hecho a ti la broma con el tema del César, a ellos se los digo. Digo, yo tengo pequeños Césares y pequeñas Cleopatras que en un momento dado de la vida, pues se esa vena como que se les hace muy fuerte y todo tiene que ser como yo quiero y si no es injustísimo porque además mi opinión es la más coherente y la más magnífica porque me beneficia a mí. Claro. Porque luego cuando vamos desmontando las situaciones como... Bueno, pues lo mismo tiene sentido que no tengas con 13 años un iPhone 14. Es así, muy adolescente. Exacto, muy adolescente. Yo debo confesarte que tengo algunos adultos que están en ese puntillo, ¿eh? Es que quizás no han soltado todo el lastre de la adolescencia, ¿no? Quizás tenemos mochila ahí todavía. Sí, además fijaros, familia, que también estamos hablando de determinados perfiles de niños, de niñas, que además tienen una capacidad lógica importante y son capaces de argumentarte por qué en efecto eso que ha hecho autoritario es fascista, ¿no? O sea, que tienen labia o que tienen coco como para poderle dar la vuelta. Que aquí esto también nos lo encontramos mucho cuando nos dicen los padres que me ha dado pie, me ha dado motivos, me ha dado justificaciones para todas las cosas que has dicho. Eso no significa que sea cierto, eso no significa que sea la opción que tenemos que coger. Cuando prohibimos usar el móvil a partir de una hora tenemos unos motivos que nos han llevado a eso, no lo hemos hecho porque sí. Exacto, no es una intención de reducir tus derechos, ¿no? Como individuo, porque aunque tengas 13 años ya eres un individuo con derechos y que se merecen también ese respeto. Bueno, es porque los adultos somos los cuidadores oficiales, claro, ¿no? Por su bienestar y hay ciertas decisiones que hay que tomar. Claro. Pero sí, y bueno, y también me parece muy interesante arrojar el punto de vista de que nosotros venimos de una concepción de fascismo, ni siquiera estoy hablando, ¿no? Que la terminología pues haya que usarla como a cada uno le parece, pero también considero que hay que ser un poco más de mente abierta y observar que la juventud de hoy día identifica el fascismo de otra manera y quizás está introduciendo ese término o ese tipo de terminología en su vida basándose en otras cosas, no en algo tan radical como lo que sí que vivimos, ¿no? En otros momentos. Sí. Para ello es otra cosa, el concepto que han sacado. Están probando. No dramaticemos, ¿no? Siempre con los adolescentes como vamos a no dramatizar y vamos a aportarle estrategias alternativas tangibles, ¿no? Sí. Que ellos vean y que puedan tomar tierra y decir, vale, esto es seguro, esto lo puedo poner en práctica. Sí. Mira, ya que estamos hablando de esta falacia, yo ahora voy a dar un par de pasos en este vagón al que nos hemos subido y voy a relacionarlo con una que es la de las etiquetas globales, porque creo que viene muy a cuento. El etiquetaje, totalmente. Eso igual, es. También es una que me parece muy interesante y sí, he jugado a decir, ¿cuáles creo yo que va a decir Diego? Y de momento doble check. Sí, en este sentido la etiqueta global es básicamente elevar una conducta al nivel de personalidad. Pues en este caso que estamos hablando, mis padres toman una medida autoritaria, pues mis padres son personas autoritarias. Me has gritado, luego eres una persona violenta. Es extrapolar conductas, sucesos puntuales y elevarlos a un rango mucho más amplio, mucho más vasto, que también lo hace más inabarcable. Que debajo también tiene este punto de tristeza y miedo, confianza en lo que eres sentirme traicionado, rechazado, y en el momento que veo que ya tú me defraudas, tú no eres una persona de fiar. Eso es. Y es verdad que, oye, que puede ser en algunas circunstancias que sí, no estamos diciendo que esté mal que saquemos conclusiones cuando nos hieren, lo que estamos diciendo es que no es del todo adecuado basarlo en distorsiones, como el etiquetaje, como un razonamiento emocional de cómo me has hecho daño, ya eres malo para mí, sino que deberíamos de basarlo y a lo mejor vamos a llegar a la misma conclusión de que eres malo para mí por lo que has hecho, pero lo voy a basar en alternativa, en razonamientos más coherentes, en haber compartido la información con otras personas y poder tener un feedback, ¿vale? Es decir, la idea es llegar a las conclusiones de una manera que no altere la realidad. Pues me he apuntado uno de los que yo veo más presente cuando nos toca trabajar con la pareja. Porque dentro de la pareja también se presentan muchísimas distorsiones. Y yo he cogido pues una que me parece muy clásica y que da lugar a infinidad de problemas, que es el tema de leer la mente.
este punto de lectura mental, ¿no? Claro. De que acabemos suponiendo lo que el otro piensa o lo que el otro siente, aunque el otro no lo haya expresado. ¿Vale? Y cuando decimos que el otro no lo haya expresado, también nos referimos a que quizá yo lo veo claramente en su cara y en su actitud corporal, pero aún así lo estoy asumiendo sin ningún tipo de comprobación. No digo, uy, te estoy viendo el entrecejo de siempre como cuando estás frustradillo, ¿no? ¿Es así? Oye, pues mira, Sara, sí, me lo has pillado en este detalle. Vale, tengo que hacer alguna mínima comprobación, incluso aunque el medio o la persona me esté dando más información. Así es. ¿Qué pasa? Pues que habitualmente no lo hacemos. Habitualmente es un yo me lo guiso y yo me lo como, me basto y me sobro con lo que yo pienso y lo que yo supongo, y entonces esto nos da lugar a muchísimos conflictos. Para empezar, porque muy equivocadamente nos llevamos estas cosas a las discusiones. No, es que tú hiciste esto por aquello. Claro. Pues lo mismo no, o lo mismo sí, pero yo me estoy extralimitando porque no lo he comprobado. O bueno, en el peor de los casos puedo estar totalmente equivocado porque esto se me junte con más distorsiones, Claro. como las que ya estamos hablando, y entonces, bueno, entonces estamos alejadísimos de la realidad. Y además que después demandamos que la otra persona sepa a su vez que nosotros sabemos lo que le hemos leído en la mente. Y en ese mismo sentido, yo voy a conectar con otro que me parece muy interesante, que es la falacia de cambio. Básicamente, pensar que nuestra vida solo cambiará cuando los demás hagan el esfuerzo, cuando el contexto cambie a nuestro favor, cuando lo demás suceda y nosotros tenemos, claro, nos deja una posición muy pasiva. En este caso que ha comentado Sara de la pareja, yo sé lo que él está pensando y a él le corresponde dar el paso. Y él le corresponde hacer esto para que yo sea feliz, él o ella. En ese sentido pasa también con muchas otras cosas, cuando no estamos motivados con una asignatura, no estamos motivados con el centro educativo, no estamos motivados con el trabajo, incluso con un hobby. No es que no encuentro motivos para hacerlo, es que la actividad no es suficiente. Muchas veces nos perdemos unos cuantos pasos en el camino, pues tenemos que implicarnos, tenemos que desarrollar la paciencia. Yo no sé, Sara, si a ti te ha encontrado mucho este punto de es que no me despierta la suficiente intensidad porque la actividad no es suficiente. Totalmente. Y el ejemplo que tú has puesto antes también, de esperar a que cambie el entorno para entonces cambiar yo, es a todos los días. Es que hasta que mi padre no me hable mejor, yo no voy a portarme mejor. Eso Es que hasta que tú no entiendas aquello, yo no voy a poner en práctica. Y al revés, ¿no? Hasta que mi hijo no me hable mejor, yo no le voy a hablar mejor. Exacto, ¿no? totalmente, ¿no? Y bueno, y mi mujer o mi pareja en general, ¿no? Los demás tienen que ir primero y no solo me quedo en una posición muy pasiva, sino que yo lo llevaría más allá y todo y lo veo muy victimista. Claro. Acaban llegando a posturas muy victimistas. Si es que yo quiero. Lo que pasa es que si cada vez que voy a hablar con ella me habla así de mal, pues entonces yo ya no... Claro. Y así tenemos mucho, ¿no? Al final es mucho entorno que por una cosa o por otra acaban justificando, porque este tipo de distorsiones, pues al final lo que te llevan es a justificar las cosas y no verte tú como una parte activa, que es lo que debemos ser, independientemente de que haya conflicto o de que haya una situación que nos resulta desadaptativa, no nos gusta, yo me debo ver como parte activa, porque algo podré hacer, aunque sea irme y quitarme del medio incluso y decidir, oye, pues yo no invierto más aquí, insistimos, que esto no es cuestión de juzgar, esto es cuestión de buscar cómo adaptarse. Claro. Lo mismo no ha sido la mejor decisión, pero oye, a mí me ha hecho sentir mejor, me ha dado perspectiva, me ha dado distancia, maduro, aprendo, quizá la próxima vez que se me presente actuaré diferente. Claro. También es todo ensayo-error, como no paramos de repetir. O sea, y ya Sí. cuando hay gente que se engancha, además, y como muy a tope, no solo es victimista, sino que es directamente limitador, censurador. Ya no podemos hacer más nada, porque el entorno no va a cambiar, o yo, ni siquiera como amiga, como pareja o como terapeuta, puedo hacer nada para que el entorno cambie, ¿no? Para que Así entonces es. tú estés mejor y entonces tú demuestres aquello tan guay que tienes que demostrar. Cuando me lo encuentro en consultas, yo siempre pregunto, bueno, ¿y tú qué has hecho para poner fin a esta situación, ¿no? ¿Qué medidas has llevado? ¿Qué has intentado? Y hay muchas veces yo me encuentro que, bueno, que se cae sobre su propio peso. Es que yo aquel Sí. día dejé de hacer tal cosa y yo aquel día no hice tal, o yo aquel día hice pensando que él, tal y que cual, o pensando que ella, y nuevamente es un enganchamiento, es un enganche en ese mismo principio. Con lo que yo he hecho, él debería imaginar o debería acertar con qué motivo lo he hecho, y claro, y así es como deben funcionar las cosas. Y además rapidísimo, ¿verdad? A poco que yo lo intente un día, ya Sí, todo sí. debería cambiar alrededor de eso, porque madre mía, qué esfuerzo he hecho yo un día, Claro, una vez. claro. Es que, claro, esta no me ha salido bien, no sirve para nada, o es que yo ya lo he hecho una vez, ahora le toca a los demás el resto de días hasta que yo me encuentro otra vez motivado para hacerlo otra vez, ¿no? Así es. Y ya al hilo también, ya por poner la última, si te parece, que a mí me gusta mucho también
Me gusta mucho desde este punto de que nuestro trabajo tiene sus pros y los contras, pero cuando lo vemos desde esta óptica, y estoy hablando con Sara, que aparte de ser mi compi, es mi amiga, pues ve algunas cosas, es muy divertido. Entonces la personalización es el pensar que todo tiene que ver conmigo. Ujú. En esa hipotética fiesta que tú has planteado, en el punto positivo es, me ha mirado porque voy estupenda. O me ha mirado porque voy hecha un destrozo. ¿No te he dicho yo que vengo hecha un destrozo? Que vengo hecha, como dice nuestro amigo, que vengo hecha un escombro. O no había cerveza porque soy yo. Claro. Si se lo pregunta aquella de allí, seguro que sí. O este punto de, ay, no le he contestado con un chiste, va a pensar que soy un amargado. En pareja, el que la otra persona esté mal y nos comenten siempre, bueno, ¿qué habré hecho yo? ¿Qué puedo hacer? Claro. ¿No? Y el deber transmitir, oye, lo mismo. La otra persona tiene vida, tiene otros sentimientos, tiene Claro. otro tipo de cosas que influyan, y aunque pueda estar de alguna manera sacándolo contigo, pues que no seas tú el origen Eso de lo que es. está pasando, que incluso ni siquiera podamos hacer nada, sino nada activo, sino quedarnos al lado y simplemente pues participar desde el acompañamiento. Muy guay, esa me parece muy chula también. También me la había dejado porque también pensaba que la ibas a sacar tú. Has pensado en lo que yo había pensado y en este caso tu sesgo te ha llevado a la verdad. Y yo sí que quería añadir que bueno, que en algunos puntos lo hemos hecho con un poquillo de tono de burla, ¿no? Un poco de sorna, porque queremos transmitiros de verdad que es un rollo, que estos son Claro. rollos, películas que nos cuenta nuestra cabeza, Claro. que como Diego lo ha dicho, ¿no? El decir, claro, me está mirando porque es que soy yo la que, venga, por favor, todo vas a ser tú y todo van a tener que ser los demás primero y todo tiene que ser como tú quieras, y bueno, son muchas cosas que cuando te plantas a verlas con un poco de perspectiva dices, pero qué cachondeo, ¿no? Es también el cerebro muchas veces. Y como ha dicho Diego, desde un punto de vista sin juicio, sino simplemente como fenómeno que ocurre en nuestra estructura mental, es fascinante. Es fascinante que tú estés percibiendo una situación y que tu cerebro, por tu propio bienestar, además, por al final ahorrar energía o de alguna manera protegerte, te está traduciendo la situación de otra manera y tú no te estás ni enterando. Cada vez que me entero, que aprendo cosas nuevas, que el cerebro hace para mí, pero sin mí, yo me parece fascinante que vivamos con eso ahí dentro. Con esos huecos, con esos automatismos, con ese ¿y de dónde ha salido esto y cómo se mantiene? Y con esas conexiones que no pegan ni con cola y aún así el cerebro dice que sí, hombre, que sí, que esto va aquí enganchado, ¿no? Y quería comentarlo también porque yo no sé si tú habrás encontrado también con cositas de este estilo, con estudios más modernos que ya hablan de por qué presentamos distorsiones y ya hablan de presentamos más distorsiones ahora que nuestro hombre de las cavernas, del dientes de sable, de las pinturas rupestres o ni siquiera nos tenemos que ir tan lejos, presentamos más distorsiones que en la Edad Media. Claro, yo te diría así de primera, sin haber leído el estudio, que sí. Claro, exactamente. ¿Por qué? Pues según estos estudios científicos es porque la vida se vuelve cada vez más adversa. Claro. Cada vez es más difícil adaptarse. Entonces, ¿sería una distorsión cognitiva un mal pensamiento, una mala manera de hacer las cosas? ¿Sería, igual que hablamos de los prejuicios, algo negativo de por sí? No, claro, es un poco, y ya cerramos el círculo, lo que decíamos al principio. Ni es algo decidido, ni es algo consciente, y aunque sea desadaptativo, lo que pretende nuestro organismo es ajustarse a esta situación compleja, cambiante, ambigua y dinámica, que es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Exacto. Al final lo que pretende el cerebro es que nos adaptemos. Entonces, este autor contaba, que me parecía muy interesante, no solo esto que estamos hablando, de que se observaba que había ido aumentando la presencia de distorsiones cognitivas, tanto en cantidad como en diferencia, como en distorsiones nuevas, conforme más avanzábamos y más necesidad de adaptarnos a un medio conflictivo teníamos. Es verdad que tenemos que adaptarnos a situaciones muy complejas, en la que, como ha dicho Diego, yo no tengo claro quién debe cambiar primero, si yo o el otro, yo no tengo claro si con que me mientas una vez ya es suficiente como para que yo no me fíe o me pongo otra vez en riesgo, ¿no? Es decir, todo este tipo de situaciones son muy complejas y nos requieren mucho gasto energético. Entonces, estas personas comentaban no solo esto que estamos hablando, sino que además se había producido un desbalance muy interesante en el cerebro, y es que para adaptarnos habíamos dejado de usar la lógica. Y entonces ya no sacábamos conclusiones basadas en la lógica, sino en la adaptación. Y no tienen por qué ser la misma cosa. Yo puedo estar adaptándome a una situación que requiera que yo gaste menos energía, que yo me preocupe menos, que yo me exponga menos a una bioquímica negativa, como un exceso de cortisol, que al final me va a generar muchísimas cosas contraproducentes, incluso a nivel biológico, y tomo ese tipo de decisiones basadas en esas distorsiones cognitivas. Es como que corrigen hasta que yo encajo, ¿no? En esa pieza en la que digo, uy, en este hueco estoy, pero se apartan de la lógica.
Por eso una vez que nosotros, como estamos diciendo, las repasamos, las revisamos y todas estas estrategias que os vamos a dar ahora a continuación, vemos que la lógica empieza a hablarnos y a decirnos, oye, si me preguntas a mí, esto coherencia no tiene mucho. ¿Que a ti te sirve para adaptarte? Bueno, pues entonces no me preguntes si no quieres tener ese conflicto moral, ¿no? Claro. Pero que sepas que desde la lógica no es muy coherente. Como el ejemplo que nos ha dicho Diego o como el que he puesto yo. Si veo que en esa fiesta van bien muchas cosas, ¿qué lógica tiene que mi volcado sea todo mal? Claro. Lógico no está siendo cierto, no está siendo una información segura, ni fidedigna, ni basada en argumentos ni hechos reales. Todo eso va en contra del método científico y de la lógica. Claro. Igual lo que decía, ¿no? El que has puesto tú. ¿Qué lógica tiene que yo espere que cambien los demás para cambiar yo? Entonces pongo mi destino en manos de lo que hagan los demás, por lo tanto, ¿qué pinto yo en mi propia vida? Claro. Pues igual si vamos a la lógica te va a decir, hombre, que tú seas el último mono que decide en tu vida, muy lógico tampoco es, ¿no? Muy coherente tampoco me parece. Sí, esto puede venir, que ya podremos hablar otro día, precisamente de las disonancias, ¿no? De dos ideas opuestas que están luchando ahí y cómo las resuelve. Pero eso es otro tema. Exacto. Pero bueno, nos lleva un poco aquí a este punto que me encanta, siempre holístico, ¿no? De todo de la mano, de todo conectado y al final es verdad que vamos cerrando ahí círculos. Manos a la obra. Lo primero que a mí me gustaría decir es que muchas de las circunstancias de las que hemos hablado son problemas importantes para los que deberíamos contar con ayuda profesional. Fundamental. ¿Verdad? Porque igual que en otros temas, cuando hemos hablado de flexibilidad cognitiva, de expectativa y de tal, o hemos dado estrategia a nivel de individuo porque, bueno, eran simplemente herramientas de estructura mental que nosotros podemos mejorar con una buena práctica o una buena autoconciencia. Ya si estamos hablando de trastornos, si estamos hablando de una ansiedad a largo plazo, de un periodo depresivo, por supuestísimo de un trastorno de conducta alimentario, evidentemente necesitamos como poco guía y esa guía mejor que sea profesional. Si estamos en un punto más grave necesitaremos una mayor intervención y lo mismo hay otros médicos y otros profesionales clínicos que deberían intervenir estas circunstancias también. Empezando por, no Diego, que dejando las cosas claras. Exacto, que eso lo tengamos claro. Eso de que no todas las cosas se pueden resolver hablando con un amigo ni escuchándonos a nosotros, ¿no? Ahora mismo estamos en modo unidireccional, bidireccional se podría hacer de otra manera. Pero no todo se puede solucionar yéndonos a meditar, ¿eh? Que estamos últimamente con el meditar para todo y la verdad es que es así, hay algunas personas que ya me lo dicen y digo, no, estás totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, estás en lo cierto. Meditar además es una cosa que hay que hacer en determinado momento de tu vida una vez que tenemos quizás determinadas herramientas, ¿eh? Sí, esta mañana lo hablaba con una chica en consulta, que para algunas herramientas hace falta tener un nivel de trabajo previo o un nivel de disposición previo. No podemos meditar si estamos en un pico de ansiedad brutal, ni estamos con un problema tan grande. Cada cosa en su sitio y cada cosa además en su momento. Y bueno, pues podemos hablar de qué cosas podemos hacer. A mí me gusta que Sara ya lo introdució a través de algunas preguntas. Uh-huh. Y hay preguntas que nos podemos repetir para ver si ese pensamiento irracional, si esa distorsión es útil, vamos a llamarla útil o sea adaptativa. Primero es pensar si es cierto. Y si tengo pruebas para demostrar que lo que estoy pensando es cierto. Yo me lo he apuntado aquí muy Sherlock Holmes y he puesto evidencias. Eso es. Tenemos que buscar evidencias de lo que está pasando a nivel de mi propio proceso investigador. También ver si es grave. Si ¿Qué repercusión tiene? Eso es, si es terrible para mí o si es una cosa que tampoco lo es tanto, si es simplemente rascarnos un poco. Y por último, si es útil, si después de eso me ayuda o me aporta algo, ok. Pero si es falso, no tengo evidencia, tampoco me afecta tanto y no me ayuda ni me aporta, entonces, si las tres cosas que no, este pensamiento no funciona. Este pensamiento no es adaptativo. No me está sirviendo como yo creía, ¿no? Y eso quizá voy a esforzarme en cambiarlo, en sustituirlo. Esto se llama reestructuración cognitiva, ¿no? Que me parece un punto guay también que compartamos. Sí. Diego ha empezado diciendo este punto de enfoque cognitivo-conductual, pues esta parte se llama reestructuración cognitiva. A mí, un autor que yo sí he leído mucho en su momento, sobre todo, fue Aaron Beck, que Aaron Beck, pues este psiquiatra estadounidense que tiene muchísimo que ver con toda esta definición de distorsiones y todo este trabajo tan interesante a nivel de depresión, que además recuerdo en su momento haber leído que su madre fue una persona depresiva así crónica, constante, cuando alguna muerte en la familia, murió su hermana, su hermano o algo así, y entonces pues la mamá cayó en una depresión muy grande y él creo también sufrió algún tipo de accidente y también pasó su propio proceso depresivo y se ve que era una persona, aparte de inteligente, pues con una capacidad de entrega importante y sacó mucha investigación de procesos personales. Eso es, Sara, porque al final todos los psicólogos están locos y quieren curarse a través de la terapia, eso es así. Sí, y sacan de lo suyo.
De lo suyo, porque siempre al final es... Si no, no tienes nada. Claro. No, pero eso lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Lo escuchamos un montón, por supuesto, por supuesto. Sí. Pero bueno, me pareció muy interesante por este punto de ir siempre a los orígenes, ¿no? A que investigo. Bueno, nos mueven las cosas que nos tocan también, ¿no? Es una de las cosas que más nos motivan. Que si yo me he visto en ese entorno, como poco, una persona divergente tiene curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Por qué yo me he comportado de esta manera ante esta situación? ¿Cómo nos podemos comportar de forma distinta? Y en ese orden de pautas que tú nos has ofrecido, previo a la evidencia me había apuntado directamente identificar el comportamiento, claro. Aprender a localizármelo, ¿no? Y a decir, uy, ahora lo acabo de tener, ahora me he visto que de repente he hecho este punto de filtraje negativo. Identificar, y me he puesto muy negativo, ¿no? Y luego lo pienso y digo, tantas cosas no eran. Bueno, ya lo he identificado. Y luego me había apuntado el punto alternativas. Y que para llegar a esas alternativas, escribir es muy beneficioso. Es Totalmente. más, si estamos hablando de que el cerebro tiende a este proceso de distorsión por adaptarme, lo menos útil que podemos hacer es todo esto, hacerlo nada más que reflexionado. Quizá vamos a pasar la información por el mismo bucle distorsionado que ya hay. Por mucho que a veces cueste creerlo, escribir es un proceso completamente diferente a pensar. Yo no sé si lo hemos hablado aquí, pero lo repito mucho en mi trabajo, que nosotros no pensamos como escribimos, porque nosotros somos capaces de pensar muchas cosas a la vez sin distinguir cuándo empieza y cuándo termina una idea. Sin embargo, cuando lo escribimos es inevitable empezar y terminar de escribirla, y no podemos escribir varias cosas a la vez. Bueno, no sé que sea un experimento literario, pero no es comprensible. Entonces el hecho de escribir aporta lo que bien está diciendo Sara. Primero lo identifico, también lo encapsulo, lo separo de otros pensamientos, también lo ordeno, y también me sirve mucho para tocar tierra. Muchas veces cuando vemos algo escrito pierde la importancia que esa cabeza con esos pensamientos distorsionados le está dando. Vemos que es mucho más liviano. O todo lo contrario, hay veces que tenemos ahí ideas que no le damos importancia y que están construyendo una distorsión, y cuando lo vemos por escrito decimos, ostras, qué barbaridad tengo en la cabeza, qué barbaridad acabo de escribir. Así que es muy revelador el verlo. Y también a nivel de recuerdo, un poco que estamos hablando de la escritura, es más fácil recordar algo que ya está escrito y que además lo he escrito yo. Es como cerrar los ojos y veo esa frase. Y eso es una herramienta muy buena precisamente para una mente que en ese momento está confusa, que está distorsionada, como tú bien has dicho, ¿no? Además, el volcado tan grande que es, ¿no? Porque siempre nos va a desahogar mucho poder escribir, porque realmente es como vaciarse, es como quitar algo que me está ocupando espacio en la mente. Ahora ya lo tengo aquí en esta libreta, que esto no va a desaparecer, no se va a quemar de repente, entonces pues también me calma. Así y es. yo creo que esa situación que tú has dicho, Diego, también viene muy precedida, porque a nosotros nos enseñan a escribir, pero no nos enseñan a pensar. Eso también es un punto importante, porque cuando yo voy a escribir no solo está toda esta parte que tú has dicho, sino que además yo debo de hacer oraciones, simple o complejas. Sé que voy a tener que poner un punto o un punto y coma, que voy a expresar las ideas con un orden, como tú has dicho, de determinada manera y que tenga coherencia. No voy a ir soltando, o no normalmente, voy a ir soltando las ideas a nivel de las balas de pensamiento, ¿no? Que disparado que tengo en mi cabeza, de pues he entrado y el otro me ha mirado mal y esto ha pasado y tal. Tendemos a la narración, porque al final estamos muy enseñados a escribir mediante narración y todo este tema de principio y tal, y de desenlace. Entonces, toda esa estructura ya de entrada es un sistema maravilloso que nos ayuda a organizar todas esas ideas. Si nos hubieran enseñado a pensar y a limitar el pensamiento rumiativo y a saber que yo estoy funcionando así, como nos ha contado Diego y demás, quizás también lo haríamos mejor. Pero oye, vamos a aprovechar la estructura que tenemos para escribir, que es maravillosa. Claro, y aunque no pensemos mucho, es verdad que este punto que está diciendo Sara, de pequeño nos cuentan cuentos. Y los También. cuentos tienen esta estructura. No había Entonces, caído, pero también muy guay ese ejemplo. Entonces, bueno, es verdad que es una forma muy buena, una herramienta que nos ponen desde pequeños para resolver este tipo de cosas. Todo lo que sea narrativa tiene una introducción, un nudo y un desenlace, y hay un conflicto que aparece y que se resuelve en un signo u otro. Entonces, esa misma estructura nos sirve para todo lo que estamos hablando. Pues yo creo que hasta aquí, ¿no? Debemos contar, porque a lo mejor dan muchas más alternativas ya en meternos en camisa de 11 varas. Yo ya me pondría una peliculita y a descansar la cabeza. ¿O Pues... es que vamos a hablar de más distorsiones? Vamos al videoclub a ver qué hay. No te adelanto nada. Pues estoy en ascuas. Hoy estamos pesadillos.
Hoy vamos a hablar de distorsiones y vamos a hablar de distorsiones. Así que aunque hayamos cambiado al videoclub, mis propuestas de videoclub nos traen más distorsiones. ¡Qué bien! Distorsiones, como hemos adelantado en nuestro índice, en el amor romántico. O sea que vamos a hablar de cine romántico, de cine de pareja, de cine de gente apasionadamente enamorada. Asqueroso, maravilloso. Estupendo, horrible. Entonces me gustaría simplemente hacer un pequeño alegato, ya que tenemos aquí a la oportunidad magnífica de hacerlo, de prestar atención al tipo de relaciones románticas que tenemos y de dónde sacamos nosotros patrones para ese tipo de relaciones románticas. Fundamentalmente tenemos un gran ejemplo en el cine, porque además el cine ha sido un gran impacto a nivel social, ha sido una gran manera de poder aprender, de poder compararse y de poder ver iguales haciendo cosas que quizás tú querrías hacer, por lo tanto nos ha aportado muchísima información. Entonces a mí me gustaría hablaros de todas estas películas. Vamos primero a nuestro Children and Family Friendly, y hablamos de estas propuestas un poco más familiares, porque a ver, que el amor es para todos, ¿no? No hay que tener una edad para que ya el amor te toque el corazoncito y te guste. No hay una edad para amar. No la hay. Así que vamos a hablar, pues, o a poner en la mira, ¿no? Películas típicas de Disney en los 90 y en los 2000, clásicas incluso, ¿no? La Bella y la Bestia, todo el tema de La Bella Durmiente, de Blancanieves. ¿Por qué vamos a enfocar eso? Porque es importante ver el modelo de hombre y de mujer, ¿no? Que mujer abnegada al amor, que es débil, que se entrega a todo, que está esperando constantemente que vengan, ¿no? A resolverle sus problemas, a rescatarla incluso en muchos de estos papeles. Y vemos a ese patrón de figura masculina que es todo valiente y arriesgado, resolutorio, y en el momento que llega no tiene un impacto, hay una acción a su alrededor que todo lo puede y que todo lo cubre. Entonces es verdad que este tipo de patrones no nos han hecho ningún favor. Nada. Y menos las distorsiones asociadas que hay, como el amor lo puede todo, o el sin ti no soy nada. O llegará mi caballero andante. Esperar ese punto de príncipe azul, ¿no? De armadura y demás. Es verdad que, aunque esto parezca que está muy trillado, lo seguimos viendo muchísimo. Yo lo sigo viendo muchísimo, sobre todo ahora ha habido un gran auge. No sé si tú te has enterado, Diego, pero ha habido un gran auge de novela romántica para adolescentes. Ah, sí, esto hemos hablado. Exacto, sí, y además sí, un fenómeno que tiene su parte interesante, porque han sido incluso escritores muy jóvenes, gente adolescente, que ha escrito a través de una aplicación, por decir una, que se llama Wattpad. Por decir una, que hay más, que han salido cosas ahí de más sitios. Pero al tener tantísima repercusión entre gente de su propia edad también, que bueno, que a mí a nivel creativo y demás me parece flipante, pero claro, ese amor entendido en esa fase adolescente tan intensa y con estos modelos también tan intensos a los que ellos miran o de los que ellos beben, pues nos ha vuelto a dar un refill en todo esto. Claro, han tenido muchísima audiencia, han tenido muchísimo público, por lo que hay grandes editoriales que les han presentado contratos de publicación a estos chavales y chavalas para que eso se publique, incluso para que lleguen a ser series de plataformas independientes, claro, ya pues como Netflix, porque claro, al final fijaros que conectado está el mundo, ¿no? El que un adolescente tenga acceso a escribir esto en Wattpad y acabe en una plataforma como Netflix publicándose como serie, claro, ¿no? Y eso todo ha podido pasar en 6 meses. Claro. La verdad que el mundo va rapidísimo, pero a nivel romántico pues yo veo ese refil, ¿no? Que ha bebido de este tipo de películas y que, aunque hemos pasado una etapa en la que también considero que se había rebajado y había otros modelos, que es de los que yo voy a hablar y lo que voy a recomendar, hemos vuelto a dar ahí una vueltecita de tuerca y ahí otra vez un acercamiento, ¿no? Hacia esos patrones. Entonces, pues por eso quería utilizar este espacio. ¿Están esas películas mal? Hombre, ni mucho menos. La Bella y la Bestia mola muchísimo y nosotros queremos verlas, se las queremos poner en nuestras peques, no pasa nada. Que hay una versión bastante más coherente y un poco más entretenida, cantada, además protagonizada por Emma Watson, pues claro, por supuesto que también podemos contar con eso, pero que nuestra idea no es repudiar ni rechazar, es entender que evolucionamos y entendemos las cosas en el punto de evolución que estamos. Identificarlo, ya está, saber que eso está ahí, que le pongamos esa distancia o que lo entendamos simplemente. Exactamente. Alternativas que me parecen bonitas que puedo daros si queremos también contar con ese tipo de película, pero un poquito menos tóxica, ¿no? Un poquito en ese amor menos distorsionado. Pues a partir de 2010, de hecho en 2009 y en 2010, Disney, precisamente, porque es de la que voy a hablar un poco para este punto de Children and Family Friendly, pues tiene 2 propuestas muy guay, una en dibujos animados de toda la vida y otra en
3D. Exactamente. Tiana y el sapo Ah. y Enredados, que es la historia de Rapunzel, una historia más modernita, en cuyo caso ambas protagonistas, tanto masculinos como femeninas, son estupendos. Están muy balanceados, es muy respetuoso, los dos son válidos en distintas características, los dos tienen habilidades que en algún momento se utilizan para salvarse el uno al otro o simplemente para salvar la situación, no para un momento romántico siquiera. Es una peli con mucho aprendizaje, muy divertida. Y en la que, bueno, aunque al final tú sabes que, pues porque una peli de Disney, pues se van a querer y van a terminar juntos, es de una manera, en mi opinión, mucho más regulada y mucho más divertida en el entorno, ¿no? Donde ya te digo, tú ves que los dos se valen por sí mismos en diferentes aspectos, incluso tienen conflictos, no se llevan bien en ciertas cosas, se pican el uno al otro, ¿no? Claro, como a ti tú haces esto o se te da bien lo otro, entonces ves un punto muchísimo más humano en el que se quieren porque se han conocido, se han rozado y han compartido un montón de cosas. Frente a la otra idea de la media naranja, que encajamos perfectamente y aquí ya no habrá conflictos, eso no es realista. Exacto. Y aquí dice que no, que tiene cosas que no encajan, pero en general te quieren. De hecho, Disney hace una vuelta de la tortilla tan grande que tenemos estas pelis que hemos mencionado al principio, justo en el ejemplo que tú has puesto, que los protagonistas se ven y ya se aman. Uy, sí. Es decir, ya se acercan con esa mirada el uno al otro. Y en estas dos pelis que yo te he puesto, los protagonistas se ven y no se caen bien. Como el otro es un tonto, o eres un listillo, o un soberbio, y tú, pues a lo mejor eres una pava que tiene sueños que no van a ser, ¿no? Y déjate de princesa y vente como a la tierra. E incluso si es lo que te digo, se pican mucho, pero bueno, comparten, se rozan, se ayudan, se respetan por la persona que son, y ahí vemos incluso cómo empieza a surgir el amor. Como hoy me molestaba mucho y era una carga, pero hay que ver qué valiente ha sido aquí. Y no es hay que ver qué guapa está o qué apuesto es, sino qué valiente, qué ocurrencia, uy, qué inteligente su solución, ¿no? Claro. O hay que ver lo que me ha enseñado, que si sin él o sin ella yo no hubiera sido capaz de intentarlo. Entonces es verdad que tienen un punto de compromiso más compartido que me parece pues bastante más refrescante. Qué bonito. Son muy bonitas, ¿eh? Las dos son muy divertidas, pero además Tiana y el sapo tiene este punto Nueva Orleans. Sí, eso me conozco la ambientación, que es muy... vudú, y este punto la música jazzera tan guapa, y además hay el malo aquí es magnífico, ¿eh? La verdad es que tiene un flow el hombre, sí, maravilloso. Una especie de brujo, de chamán, sí, no voy a adelantaros nada, así para que la veáis tú incluido, para ponerte un poquillo los dientes largos, pero me parecen muy buenas propuestas. 2009-2010, muy guay. Y pues mira, lo mismo más o menos, si te parece, pues voy a comentar de la Dutch Only. Claro. Que, igual he traído también una propuesta con, bueno, su consiguiente crítica a las películas intensas de amor desesperado, ¿no? Y puramente pasional. Insisto, no como crítica que no sean bonitos o que tú no lo puedas disfrutar y tener tu momento de helado de chocolate y que se te hinche el corazón y digan, madre mía, algo así quiero yo, pero evidentemente voy a poner de ejemplo un poco crítico pues El diario de Noah. Ay. Que yo sé que es una película que todo el mundo adora. Por favor, no odiarme por esta crítica. No, yo estoy contigo. A mí, pues bueno, pues sobre gusto no hay nada escrito, ¿no? Si la gente lo sintió ahí con esas ventanas blancas que el hombre le pone y todos se quieren y todo magnífico, pues oye, estupendo, porque bueno, de todo tiene que haber. Lo voy a coger como ejemplo porque me parece un gran representante de el amor lo puede todo, y es que yo no soy nada sin ti, ¿no? Y aunque tú no has estado conmigo, pues yo te he construido la casa como tú la querías y he puesto tus ventanas blancas como tú la querías, aunque tú no fueras a estar, porque yo vivo en ti. Entonces, es verdad que... Pero imagínatelo en la vida real, que llevas 10 años en una persona y dice, te he hecho una casa. Sí. Yo salgo corriendo... Llevo la misma ropa, la misma barbita, el mismo todo, ¿no? Para que cuando me veas puedas volver a amarme. Ay. Es verdad que el punto en el que vemos algo, eso es lo que deberíamos romper, ¿no? El punto en el que vemos algo romántico y bonito, al punto en el que quizás deberíamos verlo tóxico y doloroso, pues es verdad que a veces se nos escapa, ¿eh? Que ahí tendría que haber un puente que no hay, ¿no? Sí, yo ya estoy pensando, oh, qué dolor que haya hecho eso, y la persona que tenga al lado dice, ay, qué romántico, Sara, ¿no piensas eso yo? Bueno, vamos a hablar después, no te quiero estropear la peli, ¿no? Luego te doy mi opinión. Un sonido es todo ambiguo. majo, yo digo, bueno, qué guapo es Ryan Gosling, ¿no? ¿No te parece que se quiere mucho? Qué guapo es Ryan Gosling. Estamos bien. Sigamos con la película. Entonces, bueno, ese tipo de película, cualquiera de Julia Roberts, me ha apuntado además tal cual, cualquiera de Julia Roberts, quizás lo que haya hecho últimamente, que ya le perdí un poco la pista, pues hasta ni tendrá que ver con amoríos. No tiene nada que ver. Pero... hubo una tirada importante, como Notting Hill y lo que siguió después, Novia a la fuga y todas estas cosas que es verdad que marcaron mucho, y me parece un poco pues más de lo mismo. Love Actually,
Todo este tipo de pelis que son grandemente conocidas por ese amor doliente. Es que de verdad Te que me está entrando una mala leche. Te está revolviendo, sí, Sí, además sí, sí. a cada nombre que veo como que te compungen más, Sí, te sí, llega sí, sí, más. sí. Pues esto era un poco lo que yo quería pues criticar un poquito para que pasemos a otro lado, y la recomendación que voy a dar para que veáis que en mi opinión es magnífica. Es una película de 2009 guionizada y dirigida por Woody Allen, que se llama Si la cosa funciona. Ah, esa está muy chula. Si la cosa funciona muy es chula. una peli maravillosa que va del amor en diferentes formas y sentidos, y además sin ningún tipo de juicio. Es una película que no tiene estándar, que no tiene expectativa amorosa, que no tiene exigencia amorosa, sino que defiende lo que dice su título, y es que mientras la cosa funcione y nosotros estemos bien y haya respeto y haya cierto compromiso, pues oye, pues para adelante. No importa la edad, no importan los prejuicios, los estereotipos, todas estas cosas que podemos pensar, ¿no?, acerca de las parejas, sino que lo que importa es que estemos bien. Así es. Dentro de que existen también, que eso pues quizás lo valoremos, ¿no?, en otro programa, diferentes tipos de amor, y el amor tiene diferentes fases. Entonces en esta película pues también se representa mucho eso, ¿no?, las diferentes formas, razones o maneras en las que las personas pueden quererse dentro de una relación romántica, y el que no está una mejor que otra, y no una pareja que actúa de determinada manera se quiere más o mejor que otra que está actuando de otra manera diferente, o que a mí me parece diferente y por eso ya no se quieren tanto, ¿no? O no van a durar tanto, o yo no estoy viendo lo que querría ver o lo que he vivido yo, pues eso ¿qué clase de pareja es? Sin sobrepasar ciertos límites modernos que estamos explorando, Ya está, ¿no? ya Que está. la sociedad está explorando ahora diferentes modelos, ¿no?, de relaciones, que vamos a dar un poco de espacio también a ver lo que surge. Hoy no es ese tema. Exactamente, hoy no es ese tema, pero esta sí que es el tema, es muy buena peli. Pues sí. La cosa funciona, es muy buenísima peli. Qué bueno, es verdad. Pues mira, por apuntarlas con 2 libritos, hay un libro de Idris Murdoch, que es una escritora irlandesa falleció este siglo, y que habla precisamente de ese amor distorsionado, como el que está hablando Sara, pero en un punto muy elegante. No es un libro romántico, pero sí es verdad que eleva este punto romántico a algo que lo reconocemos abiertamente como tóxico, preocupante, venenoso y muy obsesivo. Está muy bien como contrapunto, es el mismo tipo de amor, pero lo estamos viendo con estos ojos que os estamos mostrando, ¿no?, desde la propia relación. Y después en el otro punto también que tú has comentado de algo más saludable, estoy leyendo ahora un libro que es El enamorado de la osa mayor. Suena un título muy bonito. Es muy bonito, es una novela de aventuras creo que es de principios de siglo, y va de un contrabandista y de sus enamoramientos. Y da pie, por ser novela de aventura, a que pasen estas cosas de el amor lo puede todo y tal, pero no. Hay varios momentos de enamoramiento y no hay ninguna idealización. Es un amor muy carnal en muchas ocasiones, hay un amor labrado, trabajado en otras, hay amores de desencuentro, y lo pasa de una forma, insisto, muy ágil, muy de acción, y te acaba encantando porque estás leyendo una historia de amor sin enterarte. Sí, debemos de darle un espacio a este tema del amor, porque me está viniendo un mogollón de ejemplos y de cosas ahora que me parecen súper interesantes, y que creo que a los oyentes les parecería muy interesante también, porque en este punto obsesivo, intenso, tenemos muchas altas capacidades enamoradizas en esos puntos. Así es. Entonces es verdad que considero que también puede ser muy interesante. Podríamos hablar. Y antes de terminar mi videoclub iba a arrojar una breve reflexión, como hago otras veces, porque lo mismo no es el tema el amor y los estándares, estereotipos y demás, pero sí que me gustaría hacer reflexión al final de que todas estas películas, tanto antiguas como muchas de las que podemos ver modernas que continúan en la actualidad, también perpetúan la normalidad heterosexual. Y eso, amigos, en esta sociedad que vivimos, sí que es una distorsión importante, Que yo perciba el amor y la pareja en su mayoría o casi completamente como algo heterosexual, sí que me parece que es un modelo ya desde el que hay que salir. Que cuesta, que yo entiendo que cuesta socialmente, porque al final es el cine, las series y demás son un género empresarial que pretenden evidentemente hacer negocio de ello y vivir de ello, y me parece genial porque hay muchísimos profesionales ahí, y en mi opinión muchísimos de ellos muy buenos profesionales. Y aún así perpetuamos mucho ese modelo, venimos de ahí, lo hemos mantenido, y yo veo muy pocas cosas todavía que no lo perpetúen o que no cambien eso nada más que como leitmotiv, porque al final, bueno, está guay, pero tampoco la idea es hacerlo como leitmotiv, sino aportar esa normalidad. Pues está bien que se piense en eso, me parece reflexión para cerrar, y ya recogeremos apuntito. quizá el testigo, me ¿no?, parece de estas muy cosas bien. amorosas. Se han abierto unas cuantas puertas en este videoclub, ¿no? Muy bien, y esas puertas se abren y la del videoclub se cierra. Y Sara, hoy vamos a hablar
y lo digo con todas las letras, de mi Divergente en la historia favorito. Sara, vengo a hablarte de Edward Mukukan Coloso. Yo me he quedado igual. Bueno, salvo que ahora sé que es el favorito de Diego. Así es el favorito porque puedo pensar y sentir tantas cosas diferentes sobre este personaje que yo quiero transmitiros eso también. Que te ha maravillado, ¿no? Me ha fascinado y me va a acompañar toda la vida. Qué guay. Por cosas muy contrapuestas. ¿Y cómo lo has encontrado? Lo he encontrado a través de un proyecto fotográfico, ¿vale? Pero no voy a desvelar el nombre por si alguien lo conoce. Qué guay. Pues venga, estoy dispuesta a escuchar todo lo que me cuentas sobre Edward. Voy a contar la historia de Mukukan Coloso, a través de dos acontecimientos o dos perfiles que la demuestran en su vida. Vale. Primero, el que todos nos vamos a identificar con él, ¿vale? El que todos vamos a valorar lo mismo. Le he llamado Mukuka el luchador por la libertad. Ujú. Él nació en Rodesia del Norte, que por aquel entonces era una colonia británica y hoy conocemos este país como Zambia. Mukukan Coloso fue uno de los luchadores de la libertad que consiguieron que Rodesia del Norte se convirtiera en Zambia gracias a sus acciones, a su lucha sindical, a sus manifestaciones. Él fue uno de los que lo consiguió, junto con el presidente Kaunda, que fue el primer presidente de este país. Un poco para pensarlo, se vivió una situación en la que hasta entonces los blancos, los ingleses, eran los que mandaban y los negros obedecían. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial. Y Mukuka, al igual que otros muchos negros de Rodesia del Norte y de otras colonias británicas, lucharon por Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. De este tema no se habla, pero murieron muchísimos, millones de personas en la guerra que eran sirvientes de los británicos. Claro, cuando tú estás hablando de luchador, tú todo Soldado. el rato estás hablando de soldado. Soldado, sí, claro, sí, claro, sí. yo al principio, como el luchador por la libertad, me había pillado como un rollo más filosófico. Tiene muchos matices, es filosófico, pero en este matiz en concreto, en este punto, mató gente y él reflexionó, igual que otras muchas personas de su época, que en la guerra no había distinción entre quién era negro y blanco. Un negro podía gobernar sobre un blanco, un negro podía matar blancos sin consecuencias y un negro podía hacer todas las barbaridades que podía hacer un blanco. Entonces, partimos de eso, sabemos cómo termina la guerra mundial y Mukukan Coloso vuelve a casa. Pero vuelve a casa y el país sigue siendo una potencia colonial sigue estando subordinado al Reino Unido y él dice, pero vuelvo a ser lo que era antes, pero no me habían prometido además que iba a tener una vida digna, una vida próspera, y no se lo conceden ni a él ni a ninguno de los que pelearon en la guerra. Qué decepción, ¿eh? Después de todo el Imagínate. esfuerzo. Y de haber Imagínate. sobrevivido, porque podría no haber sobrevivido siquiera. Claro, de hecho él durante la guerra encontró también una de sus pasiones, encontró su talento, que es por donde lo he conectado, y él era un gran operador de radio. Él sabía mucho de física y de electrónica a un nivel muy intuitivo, pero se le daban muy bien las máquinas. Y eso lo utilizó después para intentar sobrevivir en esa época. Cuando él dio con esta idea, dijo, yo voy a luchar por mi país, yo voy a luchar por la independencia. Claro, también tiene que sobrevivir. Entonces él fue, entre otras cosas, minero y trabajó también en empresas farmacológicas y también fue profesor. Y Guau. Sí, fue muchas cosas. Bien. Estás sintiendo lo que yo quería que sintiera. Exactamente, yo creo que sí. Y en todos estos sitios él reivindicó. Y él organizó huelgas, hizo activismo y lo acabaron echando de todos los trabajos. Todos. Porque estaban en manos de los británicos y no les convenía pues una agitamasas de esta manera. Ya. Incluso él llegó a montar sus propias escuelas, pues también le cerraron la escuela, acabó siendo profesor itinerante y entre estas acabó encarcelado. Era una cosa que tenía que pasar. Sí, se veía de venir, ¿no? Esa manera de instigar, si Sí. no viene bien lo que estás haciendo. Aparte de eso, él era activista incluso de estilo. Cuando en Rodesia ¡Hala! del Norte la gente empezó a vestir como los blancos, él se fue a la parte más propia de su país. Él vestía con túnicas coloridas, iba despeinado, incluso iba con una lanza por la calle. Así. Era un máquina. Y entonces la gente sabía quién era él, la gente lo reconocía. Entonces ya en la cárcel conoció a Kaunda, al que fuera ya después el primer presidente de Zambia. Y aquí vamos a hacer un gap, un hueco, que es el que te voy a resolver después. Aquí pasan una serie de cosas durante un par de años de su vida, pero después de eso Zambia consigue la independencia. Y se organiza un organismo en África en el que el presidente Kaunda
pide que Mukukan Coloso vaya como a gestionarlo. Pero eso pasa una vez que él sale de la cárcel o mientras está en la Sí, cárcel. sí, perdón, me lo he saltado porque acaba saliendo de la cárcel. Ah, vale, sí, quería saber yo. Sale, Eso ¿no? es. Sí, Vale, bien. sale Ya bien. todo bien ya. Le he quitado tanta importancia a ese hecho. Sí. Es así, porque no me interesa. Pero para ya lo que nos te quiero estaba contar. cayendo muy bien el personaje y no queremos que esté en la cárcel. Sale con el presidente, con Kaunda. Y la cuestión es que ese organismo va tan bien, y él, junto con otros luchadores por la libertad, que otros países como Mozambique, al final acaban consiguiendo esa independencia. Muy bien. En el futuro nos enteraremos que a Mukukan Coloso le dan varios reconocimientos. La Universidad de Lusaka, que es la capital de Zambia, le da el doctor honoris causa por su lucha por la libertad. Incluso a Gorbachev en los años 80 le da un premio, que se lo dio también a varios cientos de personas, pero a personas que habían tenido cierta relevancia política en diferentes zonas del mundo. Vale. Es una persona que a día de hoy, los que lo recuerdan como un modelo inspirador, como tenemos que ser como él. Incluso hay quien dice, que eso te lo comentaré al final también, una dificultad que me he encontrado, que se enseña en las escuelas lo que hizo Mukukan Coloso, se habla de él y muchas personas lo tienen de referente y de identidad nacional. Hasta aquí súper guay, ¿verdad? Súper guay. A muerte. Lo conocería. Pues ahora vamos a jugar un poquito con nuestras mentes. Mukukan Coloso no siempre fue un luchador por la libertad. Hubo un par de años de su vida que fue ministro de Asuntos Estelares y director del Programa Espacial de Zambia. Claro que sí. Yo lo veía venir. Digo, o hemos hecho algo muy de comedor de luz o era malvado antes. Bueno, la verdad es que de malvado, eso sí que lo podemos descartar, que no hay nada malo. No hay nada malvado, ¿no? Pero, digo, porque lo mismo vio la luz y dijo, oye, voy a luchar en pro de algo mejor, ¿no? A lo mejor antes era muy malo, pero no ha sido el punto comedor de luz, ¿no? Él no vio la luz, sino que él vio la luna y vio un árbol. Y él dijo, si puedo llegar al árbol, puedo llegar a la luna. Claro. Entonces, antes hemos hablado de el manual tuyo de distorsiones no lo tenía él, ¿no? No lo tenía. Esa distorsión de me fijo solo en lo negativo, él lo tenía al revés. Zambia, Rodesia del Norte, sin ningún tipo de prejuicio, no nos imaginamos que pueda desarrollar un programa espacial. Te voy a ir contando cómo organizó su programa espacial. Yo de momento lo que estoy impresionada es de la cantidad de contactos. Del buen perfil social, ¿no? Que tenía que tener, porque, jolín, que de gente alrededor o amigos o conexiones o conseguir, no sé, comprender, entenderse con otras personas. Me encanta cómo intentas darle una explicación, pero ya verás que es mucho más divertido que todo esto. Muy bien. ¿Vale? Sí que era muy buen orador y que se ganó mucho la vida por sus dotes comunicativas. Hombre, no va a ser por ir con una lanza, todo, ¿no? Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Estelares solo tenía un trabajador. Él, bueno. Exacto. Claro. El presupuesto era inexistente. De hecho, nadie lo nombró ministro. Se autonombró ministro. Claro, es que así mucho más mágico. Y él todo. montó su propio mucho programa más espacial. Mágico. Eso es. Sus cadetes espaciales, que ya vamos a desvelarlo, sus astronautas. Bonito. Muy bonito, ese es el reportaje fotográfico, que fue una reinterpretación de esta idea. Qué bonito. Muy guay. Se puede buscar, y está el proyecto entero en internet, muy evocador. Sus cadetes eran chavales de instituto. Y él se pasó por una de las escuelas de allí, buscó voluntarios y encontró unos cuantos muchachitos. Uno de ellos era su hijo. Y la astronauta que él Me quería... gustaba mucho como has dicho. Encontró unos cuantos muchachitos, de los cuales uno era su hijo, allí encontrado de repente. Oye, tú, hijo mío. Sí, él pidió permiso al profe de la escuela de... ¿Algunos de estos chicos quieren ayudar? Sí, claro. ¿Te importa si no los cojo, les planteo no a ver si quieren colaborar? Eso es. La chica se llamaba Marta Nwamba. Pero él después se quejaría de que los jóvenes estaban pensando en otra cosa y por eso quizá no salió como él esperaba y ella quedó embarazada durante esos entrenamientos. Vaya, estaban en otras cosas. Su alumno más aventajado, el que finalmente fue el elegido para hacer el viaje a la Luna, fue elegido porque superó con mucho éxito las pruebas de andar haciendo el pino. Magnífico. Me parece magnífico, ¿eh? Sí, hay una cita que se le atribuye a un periodista, pero que podría haberla dicho él perfectamente, que con la independencia de Zambia, el hombre negro rompería las cadenas y directamente volaría al espacio. Por contextualizar, en esta época, que era la época de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían sus propios programas espaciales. Claro. ¿Vale? Por hacerte una idea, el presupuesto del programa militar de Estados Unidos era de $2 billones. Y él pidió a la UNESCO, porque le apetecía, el que le financiaran el programa, y él pidió 7,5 millones. ¿Por qué 7,5 millones? Nadie lo sabe. En entrevistas que le hicieron, porque claro, había gente que iba allí a entrevistarle. ¿Cómo es esto? Que en plena Guerra Fría hay otra potencia aquí, pero no era una potencia. Era un señor que además iba vestido con una capa maravillosa, que él decía que no podía dar los detalles de su programa espacial porque ellos iban 6 o 7
años justos por delante de las investigaciones de Estados Unidos y la Unión Soviética. 6 o 7, muy concreto, ¿vale? Esta concreción es una de las cosas que a mí me ha fascinado de este hombre. En su cabeza algo estaba pasando. El programa espacial... Estaba pasando de manera muy concreta, ¿eh? Muy concreta. Otras cosas que pasaban ahí, en esta tripulación había muchos gatos, porque él pensaba que cualquier entrenamiento, cualquier alunizaje o amartizaje, que él también se planteó que ese era el segundo paso lógico, ¿vale? Ir a Marte, iba con gatos porque si a los gatos le pasaba algo, pues ya a las personas le pasaría también. Pero si no pasaba nada, todo iba bien. Y yo me imagino que te estarás preguntando, ¿y el cohete? Madre mía, ¿cómo iban a llegar? ¿En globo? No, ojalá. Ojalá fuera en globo. Te he dicho que no tienen presupuesto. ¿Con la mente? ¿Con la mente? No con la mente, pero sí que los estudiantes, los astronautas le dijeron, pero señor Mukuka, no tenemos alas para volar como los pájaros. Y él le contestó, que esta frase sacada de contexto puede ser maravillosa. Dice, sí, pero tenéis cerebro, que es más importante. Bien como lema, pero faltaba algo más. Entonces, básicamente, y por resumirlo mucho, los cohetes lo hizo con escombros, con bidones de aceite gastado. A todo esto, ellos mismos seguían, claro, él y los chavales. Y los niños, claro. Vale. Claro, los entrenamientos además eran meterse en esos bidones y rodar por una colina. O tirar el bidón a un lago y que salieran nadando de aquello. O subirse a un columpio y practicar el efecto del balanceo, porque eso imitaba el movimiento que después iba a tener el cohete. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Hay que ver, ¿eh? ¿Qué manera de coger actividades? Hay vídeos de esos entrenamientos. Y la cosa está que los dos estábamos pensando lo mismo, ¿vale? Pero no voy a ser yo quien lo diga. Pero había gente que reconocía que aquello no iba bien. Y él llevaba tremendamente bien las críticas. Claro. Él, en este ejercicio de atención selectiva, decía, ellos no saben. Totalmente. Yo sé lo que voy a hacer. Yo he visto el árbol en la luna y si llego al árbol, llego a la luna, clarísimo. Él inventó el sistema africano de lanzamiento. ¿De qué? Del cohete. Ah. Y era vale. una catapulta. Claro. En las primeras pruebas, el Cíclope 1, que fue la primera cápsula lunar, voló 3 metros. Un éxito. Magnífico. Con todo esto, ahora ya sí que llegamos a ese hueco del que hablaba antes. Los dos Mukuka coinciden en la declaración de independencia de Zambia. Y él dice, ¿qué mejor momento para echar a volar mi cohete? Claro, para poner en marcha, ¿no? Fue el único que lo vio así. Pero cuentan, y digo cuentan porque lo que te voy a decir nadie lo vio. Cuentan que esa noche él fue a esa colina desde la que entrenaban, aplicó el sistema africano de lanzamiento y dice que la nave voló 243 metros. Otro éxito. Lo considero que fue... Hombre, en comparación con los 3 metros que has dicho antes, de 3 a 200 y pico, éxito total. Fulminante, y el programa espacial terminó poco después. Él lo achacó a varias cosas. Primero, que los estudiantes estaban en otra cosa. Después, que no recibió financiación. Y después también que la gente le importaba más otro tipo de cosas y no tenía la atención puesta en el programa espacial. Pero para que nos quedemos también con esa primera idea del otro Mukuka del que te he hablado, cuando los periodistas le entrevistaban, como Sorna, porque nadie se lo tomaba en serio, dijo que qué iba a hacer cuando Zambia llegara a la Luna. Y él dijo que es maravilloso, que le darían un abrazo cuando llegaran los americanos y los rusos y que lo acogerían como en su casa. Oh. Así es. Claro, que puede estar distorsionado y ser buena persona. Claro. No tiene nada que ver. Claro. La vida de Mukuka, cuando lo he investigado, claro, me he encontrado con la dificultad de investigar un personaje africano. Ya. Es difícil. Sí, muy buen trabajo, Diego. Muy buen trabajo. Gracias. La primera investigación, que era de un documentalista polaco, llegó y nadie quería hablar de él. Y mucha gente ni lo conocía. No sabía ni de qué estaba hablando. De hecho, no llegó a encontrar a ninguno de los tripulantes salvo al hijo, que también era un poco confuso porque hay algunos que se refieren a él como hijo y otros como sobrino. Y las entrevistas que hay de esa época eran todas muy secas porque eran americanos riéndose de él. Ya, claro. Entonces es muy difícil realmente distinguir este primer impulso y decir, este tío estaba loco. O quedarnos con lo que otras personas se han recordado, que es decir, lo que hizo fue una locura, pero nos hizo a todos soñar con que todo era posible. De hecho, ahora mismo estoy rota con el personaje. O sea, necesito macerar un poco todas estas cualidades, toda esta información, porque ahora mismo no sé qué pensar de él. Es como hay muchas cosas que digo que he flipado y otras cosas que digo que maravillosamente absurdo. Ojalá hubiera más gente igual. Porque al final, gente que nos inspire, hace falta mogollón.
aunque no tengan las herramientas o no tengan la disposición o el conocimiento, porque es que eso ya lo tiene mucha gente, o lo podemos sacar hoy día de muchos sitios, ¿no? Pero ese punto innovador, divertido, ese es verdad que es más difícil encontrarlo, ¿no? En las dos cosas llevó la idea hasta el final, el sí. final todo. Y además me ha gustado mucho, como tú has descrito constantemente, la seguridad en sí mismo, ¿no? El no decir, hay que ver lo que están diciendo de mi proyecto, no, tranquilos, ellos no saben. ¿Por qué vamos a enfadarnos, no? Si ellos no son poseedores de la verdad. me gusta mucho. La idea de que él es un luchador por la libertad, al final se mantuvo incluso en ese programa. Uh-huh. Él lo quería porque consideraba que el hombre negro realmente podía hacer las mismas cosas o más que el hombre blanco. Totalmente. Entonces para él todo fue una lucha política. Claro. Y todo fue por resolver esa mierda que él se encontró cuando volvió de la guerra. Claro, y dio ejemplo. Oye, porque que él no tuviera los medios o las ideas adecuadas para el tema de llegar a la luna, oye, pues ¿por qué no va a llegar la gente negra a la luna? ¿Y por qué no van a llegar además primero? Claro. O sea, ¿por qué suponemos no todo eso tan negativo? Me parece también que vivir en esa sociedad y ser una persona consciente era para volverse loco. Por lo que también muy buena salida, ¿no?, que ha tenido él, porque ha luchado, ha transmitido y ha mantenido, incluso si lo afirmamos, un nivel de locura positivo básico. No hizo que daño tampoco, a nadie. Exactamente, no hizo daño a nadie. Y dio mucho, no quitó. Y la verdad es que, bueno, pues esos adolescentes que estaban en otras cosas tendrían que estar muy contentos con el campamento espacial, ¿eh? También yo creo que estaban muy motivados, ¿eh? Como actividad extracurricular que hacían. Sí. En el vídeo se ve y de verdad que los vídeos son maravillosos. Hay muy poco metraje, pero el que hay es Qué bien, pues estoy deseando delirante. ver los vídeos y deseando que nuestros oyentes vean los vídeos también y que puedan ponerle cara, que yo ahora mismo no sé qué cara ponerle. Lo primero que voy a hacer cuando cerremos aquí y acabemos la presurización que tenemos en nuestra cabina, voy a buscarlo, ¿no? Para echar un vistazo. Es un divergente. Totalmente. No he leído a nadie como él. Como ser además, ¿no? Lo que comunica, cómo lo hace, cómo lo lucha, cómo viste, en ese punto de 360 todo. Grados que decimos. Qué bonito, me gusta mucho y me gusta mucho la originalidad de hoy, Diego, porque se ha apartado mucho de las magníficas eminencias que venimos viendo, que son irreprochables y intachables, eso está clarísimo, y este personaje está pero fíjate que es divergente también, sea por el motivo que sea, como hablábamos antes, independientemente del resultado, ese contexto, todo el proceso, esa época, ese país, todo el proceso, todo, es que es una persona normativa, no podía ni se le pasaría por la cabeza hacerlo, nada. Y pensamos en el programa espacial, pero es que todo lo demás era muy difícil ser negro en esta época. Y no eso te iba a decir justo, no te has cebado con lo negativo. Para nada. La cárcel, casi ni nos has dicho que salió, nada. La cantidad de prejuicios que tuvo que tener, no solo por ser negro, por otro montón de cosas dentro de esa sociedad. Y lo mismo, ¿no? No una cosa que lo frenara. Y muy buen ejemplo de precisamente lo que queremos transmitir, porque este muchacho, si lo tuviéramos un ejemplito así en las aulas de hoy día, no mostraría talento ninguno. Nadie le haría caso. Al revés, sería un loco, sería una persona disruptiva y sería una persona que nos mandarían a Sara y Diego, por favor, haces que se porte bien, haces que sea normal y haces que sea como los demás. Y así fíjate, ¿no? Este punto tan bonito de esta divergencia. Me ha gustado mucho. Muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias también por todos los ejemplos que has dado y gracias también por revertir la energía con este tema, por ese sobreponerte al tren, a los zapatos mojados, a todo eso y haber defendido tu sitio como una campeona. Claro que sí. Así que gracias por hacer el esfuerzo por mí, por nosotros, por todos los oyentes. Gracias, por supuesto, como siempre, a Pablo, que está aquí, a Silvente, allá donde esté, por todo el apoyo y por todo el trabajo que hacen. Y yo pondría aquí el punto y final. Yo también, y en nuestro punto y final diríamos... Hasta la próxima, divergente. Y hasta la próxima, allegados. Y hasta la próxima, Diego. Y hasta la próxima, querida Sara. Muy bien, nos vemos, nos escuchamos en otro programita. Hasta luego. Ante la frase tonta, es que nada te sirve. La opción inteligente. A mí se me ocurre
Bueno, voy a esperar a otro momento. A mí se me ocurre no hablar y a lo mejor directamente vamos a comer un helado. Y ya está, ¿no? Que así no me da tiempo a animarte, a ti no te da tiempo no te da lugar a rechazarme, pues sería ahí un buen punto también. O yo creo que lo hemos comentado antes, esta autorregulación de identificarlo y decir, pues lo mismo no estoy para ver a esta persona este día. Eso es. Y no me expongo a esa situación. Hay más gente y no todo es mi responsabilidad. Pues con eso sería suficiente. Con eso y un bizcocho.